Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video vamos a ver los pros y contras del servicio en la nube. Como habíamos visto en la clase anterior sobre qué es the cloud o qué es la nube, voy a hacer una pequeña reseña como para que estés al tanto. Si no, cualquier cosa, mira el video anterior que hice sobre este asunto. The cloud o la nube serían un conjunto de computadoras en un data center donde proveen servicios a los usuarios finales, empresas o cualquier persona que lo requiera, y disponen de un montón de beneficios que por ahí tener un servidor exclusivamente en tu casa o en tu empresa, por ahí no se justifica el costo del mismo. Pero en la nube vos tenés un montón de beneficios que ahora vamos a explicar. Vamos a hablar de los puntos siguientes: costo-beneficio, escalabilidad, que son globalmente accesibles, confiabilidad, libre de problemas. Después acá en lo que es contras, vamos a hablar de aplicaciones limitadas, velocidad de internet, confiabilidad de internet y seguridad. Los pros o los beneficios sería: costo-beneficio, es increíblemente más barato que tener la misma plataforma o el mismo servicio y confiabilidad en tu empresa. Por ejemplo, en un data center vos vas a tener muchos técnicos que están haciendo mantenimiento y monitoreo de todos los sistemas permanentemente. En el caso, por ejemplo, de Dropbox o un servicio de file server, vos vas a necesitar un servidor, que ese servidor puede costar $1000, $2000, $3000, depende el servicio que vos requieras en tu empresa. Entonces, por ejemplo, si vos tenés que gastar $3000 en un servidor, después vas a tener que gastar $1000 en un Windows Server mínimo, o 1500. Después vas a tener que gastar otros 1000 o 2000 en un Exchange Server, que sería el servidor de mail, más cualquier otro tipo de programa extra que quieras utilizar en el servidor. Entonces, cuando vos querés acordar, por ahí estás gastando alrededor de los $5000, $6000 y tenés solamente un servidor. Contra la nube, por ejemplo, en el caso de Dropbox, que vos vas a tener cientos y cientos de servidores. En el caso que falle uno, automáticamente la información es recuperada de otro servidor y vos no tenés que preocuparte. Si vos quisieras tener el mismo servicio dentro de una empresa, tendrías que comprar por lo menos mínimo 3 o 4 servidores, utilizar la misma configuración en los 4 servidores, configurarlos para que puedan funcionar como backup, y aparte que si hay un servidor que está más cargado, pueda repartir la carga al resto de los servidores. Y obviamente ahí ya estarías gastando alrededor de los $20000 o $25000 ya solo para poner en funcionamiento todo este tipo de sistema, y pagarle a alguien obviamente para que te configure, te instale y te ponga en condiciones tu propia nube dentro de la empresa. Entonces, por ahí es mejor y es más conveniente obviamente pagarle a Dropbox por ahí 10 o $20 por el mismo servicio de file server que podrías tener en tu empresa o tu domicilio, y a un costo extremadamente barato, porque al fin de año, supongamos que sean $10 por mes, a fin de año serían $120 comparado a 20.000 o $25.000 que tuviste que invertir para poder tener el mismo servicio. Lo mismo en el caso si tuvieses que administrar un servidor de mail. También, si vos tenés que comprar por lo menos 2 servidores, por si se cae uno, que esté el otro y que automáticamente se replique la información de uno en otro, por si se llega a caer uno, obviamente no te quedes en la empresa sin el mail, y aparte sin el servicio de compartida de archivos o lo que necesites, como es por ejemplo el file server. Ahí vas a gastar un dinero bastante importante. En cambio, si podés terciarizar este tipo de cosas en la nube, o sea, ponerlo en algún tipo de proveedor, como por ejemplo en el caso de los mails, que podría ser con Google Apps, que brinda el servicio de mails en la nube, o si no alguna otra empresa de hosting que te pueda llegar a brindar el servicio de Exchange incluso en tu empresa, siendo los costos completamente inferiores si lo comparás a tener que invertir toda esa infraestructura en una empresa pequeña. Después vamos a hablar ahora de escalabilidad. Supongamos que vos empezás recién una empresa y vos pensás que vas a estar necesitando 1 tera de capacidad en los discos rígidos
de los servidores para poder trabajar. O te das cuenta en los meses que le siguen cuando estás trabajando que necesitas 1 tera más, entonces tenés que empezar a comprar discos rígidos para poder ampliar los servidores y llegar a la capacidad que vos necesitas. Pero ¿qué pasa durante el año si el trabajo llega a bajar o lo que sea y necesitas menos capacidad? No vas a ir a devolver el disco rígido extra que pusiste en el servidor para que te devuelvan el dinero. Te va a quedar ahí espacio de sobra. Entonces, en lo que es escalabilidad, vos en los servicios en la nube, vos podés ir para arriba o podés ir para abajo. O sea, esto quiere decir que si vos al principio necesitabas 1 tera de capacidad, por ejemplo, en un servidor de archivos, vas a pagar por eso. Y si el día de mañana tenés más trabajo y necesitas más capacidad, vos automáticamente podés contratar más capacidad y automáticamente la vas a tener. Y si el día de mañana vos llegás a tener menos trabajo o la empresa se llega a reducir o lo que sea, podés volver para atrás sin tener que estar pagando de más. Entonces, ese es uno de los beneficios. O si llegás a necesitar más poder de procesamiento, si vos querés alquilar, por ejemplo, un servidor o un servidor virtual o lo que necesites para la empresa, y vos contratás, por ejemplo, 2 núcleos y con 4 GB de RAM. Si vos te llegás a quedar chico o vos ves que a medida que van utilizando el servidor te estás quedando corto con la capacidad, automáticamente vos podrías pedir a la empresa que te aumente la capacidad y no tendrías ningún tipo de inconveniente. Si vos le decís, mira, necesito 10 GB de RAM, necesito 8 núcleos y necesito un disco rígido más grande, automáticamente vos lo podrías llegar a hacer con pocos clics y tendrías el servidor que vos necesitas. Y como te dije en el caso anterior, si llegas a necesitar menos requerimientos porque bajó el trabajo en la empresa o lo que sea, vos podrías llegar a entrar en la configuración que te da el servidor, o sea el hosting, y poder bajar la configuración para el siguiente mes, no tener tanta capacidad si no la estás utilizando realmente. Entonces eso es lo que tiene de bueno la escalabilidad, que si vos podés ir para arriba, para abajo en lo que serían los requerimientos. También si vos necesitas 5 o 6 servidores más, también podés llegar a pedirlos y tenerlos de forma instantánea, sin tener que estar contratando un técnico para que te configure todos los servidores extra que necesitas, o estar comprando equipos nuevos permanentemente para poder satisfacer tu demanda. Entonces eso es lo que tiene básicamente bueno la escalabilidad de los data centers, que ya tienen capacidad de sobra y te pueden dar más o menos según tus requerimientos. Después vamos a ver el tercer punto, que sería globalmente accesible. ¿Qué significa esto? Que vos podés acceder a tu información desde cualquier parte del mundo. Entonces, supongamos en el caso de Dropbox, que sería un sistema de backup o un sistema de file server, si vos estás en tu empresa o estás en tu casa, estás de vacaciones o en cualquier parte del mundo donde estés, podés llegar a acceder a tus archivos sin ningún tipo de inconvenientes. Cosa que si vos por ahí tenés un file server en tu empresa, obviamente no vas a poder acceder desde afuera, excepto que hagas algún tipo de configuración extra o lo que sea. También lo que tiene de bueno es que si se llega a cortar la luz en la empresa, o se corta internet, o cualquiera de estos tipos de problemas que pueden llegar a ser frecuentes, vos no tenés que preocuparte de esto, ya que las empresas que tienen data centers con cientos y cientos de servidores tienen equipos de electricidad, o sea, grupos electrógenos que pueden mantener funcionando el data center completo por ahí por semanas sin ningún tipo de inconvenientes, y aparte que tienen mucha redundancia en lo que serían las conexiones de internet. Entonces vos siempre podrías acceder a tus datos en cualquier momento sin tener que preocuparte de que la empresa tiene que prender el servidor, o si se cortó la luz, o se cortó la conexión de internet, o lo que sea. Vamos a hablar de confiabilidad. En el caso de que vos estés contratando, por ejemplo, el servicio de mail en Google Apps, o un Exchange server en algún hosting, o incluso Dropbox si lo vas a utilizar como backup o como file server. Este tipo de servicios están las 24 horas todo el año, y siempre hay un equipo grande de técnicos que están manteniendo y monitoreando todos los sistemas de que estén funcionando perfectos. Entonces, si hay algún tipo de ataque de algún hacker o lo que sea, llegasen a dañar algún sistema, los hackers obviamente ellos van a estar arreglándolo y defendiéndose de esos ataques. Entonces, cosa que por ahí en una empresa chica no tienen sistemas de monitoreo las 24 horas, ni gente que pueda llegar a responder
al minuto de que haya algún tipo de inconveniente o que se detecte algún tipo de ataque. Por ahí también ocurre que cuando se empieza a detectar que alguien está tratando de vulnerabilizar algún tipo de servidor o servicio o lo que sea, hay gente que automáticamente empieza a bloquear a esa persona, al hacker o al grupo de hackers o lo que sea necesario para que no puedan dar de baja el servicio o incluso robar información, cosa que las empresas chicas no tienen este tipo de servicios, y si llega a ocurrir algo de eso, pueden llegar a pasar días hasta que alguien se da cuenta o de que robaron información, o si dieron de baja algún tipo de servidor o dañaron algo, pueden pasar horas o días hasta que venga algún técnico, trate de restablecer todo el sistema y las cosas estén funcionando. Entonces, en este tipo de casos, obviamente vas a tener una disponibilidad del 100%. Después vamos a hablar del siguiente punto, que sería libre de problemas. Como habíamos hablado anteriormente, lo que es la confiabilidad libre de problemas significa es que vos te olvidás de tener que estar manteniendo los sistemas en la nube, porque siempre hay grupos de técnicos que están manteniendo los servidores o cambiando discos rígidos, haciendo lo que tenga que ser necesario para que todo el funcionamiento continúe como corresponde sin ningún tipo de bajas. Ahora vamos a ver lo que serían las contras. Vamos a ver aplicaciones limitadas. En el caso de algunas aplicaciones de algunas empresas, que pueden ser aplicaciones que son muy viejas, que a veces ocurre que para empresas vienen funcionando años y años con el mismo sistema. Son aplicaciones que son bastante difíciles de pasar a la nube. Por ejemplo, hay programas que por ahí requieren que tenga el servidor algún tipo de llave USB o alguna llave de puerto paralelo, que esté enchufada en el servidor o en la computadora para que pueda llegar a funcionar. Si el programa arranca y no detecta que la llave está conectada en el servidor, directamente el programa no funciona. Normalmente se utilizan este tipo de precauciones o de trabas para que el programa no pueda ser copiado libremente por cualquier lado. Entonces, a veces cuando ocurren este tipo de cosas, si uno tiene que poder transportar todo el sistema a la nube, puede ser bastante complicado en ese sentido. Esa sería una de las contras. Vamos a hablar de la siguiente: velocidad de internet. Depende de lo que hagas en tu red, obviamente. Hay compañías que se dedican a la edición de video o a la edición de sonido. Entonces, si vos tenés que transferir muchos datos de las computadoras terminales, de los puestos donde la gente trabaja, a los servidores, obviamente acá vas a tener una limitante. Porque obviamente si vos en tu red tenés GigaLAN o tenés velocidades de 100 megabits por segundo, lo que sea, para poder transportar un archivo de una computadora a la otra y si ocupa varios gigas, puede ser un dolor de cabeza, porque obviamente las conexiones de internet, por lo menos ahora en el 2013, no son tan rápidas como la velocidad que uno puede llegar a tener en una red LAN. Entonces ese sería un problema. Tal vez en el futuro, obviamente, si las conexiones empiezan a ser GigaLAN, por ahí no vaya a ser un problema en ese momento, pero por ahora ese es un problema que uno puede llegar a tener. Si bien uno podría llegar a adquirir, por lo menos en este año, en el 2013, este tipo de velocidades, sería extremadamente costosas para una empresa pequeña si tuviese que contratar una conexión de 100 megas, 200, 500 megas o 1000 megas. Entonces, esto es uno de los factores que hay que tener en cuenta al armar algún tipo de servicio en la nube, obviamente. Vamos a hablar de la doble conexión, por ejemplo. Si vos tenés una conexión en tu empresa o en la empresa donde estés trabajando y es una conexión hogareña, el problema es que las conexiones hogareñas no son muy confiables. Puede ser que se caiga de un momento para el otro y por ahí tengas que llamar a la compañía y te digan: mira, en 3 días o 4 días te vamos a restablecer la conexión, o cualquier otro tipo de problemas similares. Entonces, lo que se puede llegar a hacer para solucionar este tipo de problemas o minimizarlos en este caso sería tener doble conexión, no del mismo proveedor obviamente, pero una conexión de una empresa y otra conexión de otra empresa. En el caso de que se caiga una, podés saltar a la otra automáticamente, depende del router. Si querés saber más acerca de las conexiones de internet, te animo a que vayas a los otros videos que tengo en mi canal de YouTube para que puedas saber
y estar al tanto de las diferentes conexiones que hay entre las hogareñas y las profesionales. Y aparte también hay otro video que he armado que te explico sobre los diferentes routers que te permiten manejar una o dos o tres conexiones de internet al mismo tiempo y hacer balanceo de carga. Y aparte failover, si falla una automáticamente pasa el otro, y si hay mucha carga en una conexión pasa a la otra también. Pues acá vamos a ver las conexiones de fibra. Obviamente si vos tenés una conexión de fibra, o serían las conexiones corporativas, estas conexiones son muy raros que se caigan. Incluso vos tenés un contrato que puedes llegar a firmar con la empresa en el que te garantiza que tenés, por ejemplo, un 99.9% de uptime. O sea, eso significa que prácticamente no se va a caer la conexión nunca. Y si se cae, se va a levantar rápidamente. Es mucho más difícil que se caiga en una conexión tradicional, porque esto viene por fibra y lo otro viene por coaxil, o si no por vía telefónica con lo que sería ADSL. Y también las velocidades de upstream, o sea, la velocidad de subida en las conexiones de fibra es mucho mayor que las conexiones de cable o ADSL. Vamos a saltar al siguiente punto, que sería seguridad. Obviamente en el mundo siempre hay hackers que están todo el día o se la pasan días o meses y meses tratando de hackear a las grandes compañías para poder entrar en sus sistemas. A veces ocurre que algunas empresas, como por ejemplo Apple o Microsoft o Sony, que se ha escuchado últimamente, que roban las listas de usuarios completas, por ejemplo de base de datos de mails, o por ahí de otros tipos de servicios que estas compañías ofrecen. Entonces, esto ocurre en todos lados, en empresas pequeñas o en empresas grandes. El problema es que en las empresas pequeñas es más difícil que ellos se den cuenta, o incluso están más desprotegidos que por ahí en una empresa grande. Si en una empresa grande llega a pasar esto, automáticamente pueden avisarle a todos sus usuarios que ocurrió esto y automáticamente ofrecerle a los usuarios de cambiar las claves o lo que sea necesario como para que estén protegidos. Eso es una buena práctica, cambiar las claves, depende de lo que estés guardando en la nube. Una vez por semana, cada 15 días o una vez por mes, estar siempre rotando las claves para evitar este tipo de problemas. Si llegase a haber algún tipo de ataque y roban las bases de datos de usuarios, que no puedan entrar a tu sistema porque vos habrás cambiado las claves. Así que básicamente serían los pros y los contras de poder trabajar en la nube. Espero que te haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Chao. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.